Muy buenas Nakils, bienvenidos al canal. Os traigo una guía de cómo obtener el shader vestimenta de enviado, que viene a ser lo mismo que completar la aventura, la quest inicial de la incursión Desierto Perpetuo. Lo primero que tenéis que saber de esta incursión es que necesitáis el DLC de Confines del Destino, el DLC pasado para poder acceder. Así que vais a entrar, vais a hacer la campaña y una vez habéis acabado la campaña vais a venir a Cráter y aquí delante tendremos un personajillo que nos va a dar una aventura, típica aventura de completa la incursión y esas cositas. Cuando completemos la incursión, iremos a matar al jefe final, ya sabéis, empezaremos ahí a pegarle de tiros. Ya os traeré una guía de esta incursión cuando me la aprenda un poco más, porque de momento me sé poquitas cosas del encuentro, es decir, me sé pocas de las mecánicas, así que no os puedo subir una guía completa, pero todo a su tiempo. Después de derrotar al jefe final, venís a la estatua y esta estatua os dará un objeto y el siguiente paso de la aventura. Siguiente paso que nos va a pedir anclar 12 transmisores. ¿Qué vamos a hacer? Entrar en la incursión, podemos entrar en solitario para hacer la gran mayoría de ellos y una vez hemos aparecido, lo que vamos a hacer es ir debajo de donde hemos spawneado, porque debajo tenemos la primera baliza que podemos colocar aquí en el suelo. La segunda va a estar a la mano izquierda. Vais a estar nada más aparecer recorriendo todo este camino hacia la izquierda por esta zona de arena hasta llegar a esta especie de orbe o pelota, como queréis llamarlo, porque justo por este lado vamos a tener otro hueco para colocar otra baliza. Ya llevaríamos dos. La tercera, acercándonos a la gran torre, desde donde hemos recogido la última, por estas zonas, estos pilares que hay, podemos saltar por encima y aquí encima ya estáis viendo que tenemos para recoger otro anclaje. Esto sería a la izquierda de la torre. Partiendo desde la parte de arriba de la torre, para que sea más fácil guiaros, vamos a ir al peor de todos. Este anclaje yo me pierdo bastante, así que vais a venir por aquí atrás. No hace falta que activéis esto es para hacer la mecánica de los bosses. Nosotros para estos primeros no vamos a hacer jefes, así que vais a entrar por este tunelcillo. Y una cosa, que lo vais a ver muy claro de esta forma que os lo voy a enseñar. Cuando vengáis por esta parte, justo por esta zona, tenéis que subir aquí arriba, ¿vale? Para que no os volváis locos, yo aquí me he empezado ahí a saltar por todas partes, me he perdido un montón. Tenéis que intentar llegar a esa parte que os he marcado, ¿vale? Cuando he parado el vídeo. Porque justo aquí, como estáis viendo, justo donde os he marcado, podemos meter el anclaje. Y cuidado que los bichos no paran de aparecer. Lo último que nos quedaría de esta zona es ir hasta la zona del fondo. Es sencillo, podéis ir por la cinta que hay en medio, podéis ir por los laterales. Realmente no tiene mucha complicación llegar hasta aquí. Vais a venir por la parte derecha y aquí en el suelo vamos a tener otro anclaje, otra baliza. La colocamos y ya tendríamos prácticamente todas las de esta parte hechas, solo quedaría el jefe, que lo veremos al final. Partiendo de la torre de nuevo, si venimos hacia la izquierda, vamos a poder ir a recoger los siguientes anclajes. En esta ocasión, la zona está hecha de orbes, torres y cintas. Es un recorrido un poco extraño. No hay que hacer demasiados parkours, pero hay que hacer algún que otro. Tenemos que llegar hasta ahí arriba más o menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a cámara rápida os dejo el recorrido para que no os perdáis demasiado, pero es tan sencillo como seguir estos saltitos. Los saltos, como digo, son poquitos, no es un parkour muy difícil, pero sí que es verdad que si vienes aquí de primeras, nunca has hecho esto, porque la gente de la aplicación suele ir muy rápido, es fácil perderse. Pero bueno, aquí está el señor Mephisto para guiaros. Bien, aquí arriba para poder subir podemos usar granada de gancho, podemos pillar algún hueco más alto y ya podremos subir a la parte alta donde vamos a tener ya la baliza para colocarla. Una vez hemos colocado esta baliza, seguimos en esta misma zona. ¿Por qué? Porque ahora vamos a subir a los pilares estos, a los obeliscos que hay por aquí flotando. Vamos a hacer un saltito. Vamos con cazador para que veáis que incluso el cazador, que sería el peor para hacer los saltos, llega. O sea que no os preocupéis. Justo aquí tenemos el siguiente. Igual que antes, solo nos quedaría derrotar al jefe de esta zona, que lo veremos al final. Siguiente. Volvemos a la torre, nos queda solo un camino, mano derecha. El camino de mano derecha
yo diría que es el peor en tema de parkour. ¿Por qué? Porque está lleno de saltos, hay un montón de saltos. Van a haber un montón de planetas, digamos, se pueden decir planetas, sí, que van a ir rotando. Tenemos que ir al de la derecha del todo, uno que está abierto, como veis, va rotando. Lo que tenemos que hacer es esperar a que el camino se abra y nos colamos, porque justo en todo el centro vamos a tener otra vez el anclaje, la baliza. Igual que pasaba antes, nos queda una cosita más que recoger por aquí. Vamos a volver por donde hemos venido y ahora vamos a hacer unos cuantos saltos, os lo pongo a cámara rápida. Si tenéis espadas de filo entusiasta os vais a ahorrar un montón de camino. Si tenéis el gancho de atadura igual porque podéis llegar directamente al final. El objetivo es llegar hasta la torre del fondo. Como estáis viendo podemos ir por este caminito, por la izquierda. Y cuando ya hemos llegado a la torre del medio, a la torre donde sería el encuentro del jefe, vamos a ir a mano derecha y por aquí atrás vamos a tener la baliza, el anclaje y ya tendríamos todos los que podemos recoger en solitario. Nos quedarían tres. Obviamente estos tres están ligados a los jefes, así que estamos obligados a entrar en una escuadra y derrotar a estos jefes. Por suerte en el buscador de escuadra últimamente están habiendo varios jugadores haciendo la incursión. Una vez habéis derrotado a este jefe, vais a venir aquí, a mano izquierda de la salida, ¿vale? Esta sería la salida, la torre. Pues a mano izquierda tenemos este anclaje justo aquí. Vamos a partir al siguiente jefe, la Hidra Epotes. Cuando derrotemos a la Hidra, que es bastante, digamos, entre comillas, sencillo, lo que vamos a hacer es ir a la carpa que haya detrás suya. Justo detrás tendrá una carpa. Ahora la enseñaré otra vez un poquito más, la carpa. Pero aquí en medio tenemos el anclaje. Tenéis que saber que los anclajes estos, exclusivos de los jefes, solo salen cuando derrotamos al jefe. Es importante que lo sepáis. Esta sería la zona. Ahora nos quedaría solo un jefe. Iríamos a por al gallo pollo, gallo, como queráis llamarlo. Tiene muchos nombres. Casi nadie los llama guibernos, casi siempre los llaman pollos. Cuando lo hemos derrotado, vamos a ir un momentito al cofre. ¿Por qué? Porque justo al lado del cofre, justo detrás, en esta posición, vais a tener el anclaje. Ya cuando lo tenemos todo, ya completamos la incursión, venimos aquí al final otra vez y cuando interactuemos con la estatua nos va a decir, muy bien, has acabado, aquí tienes tu recompensa y nos dará el shader, un shader bastante bonito y con bastantes brillos divertidos. Espero que os haya gustado esta guía, como hemos comentado, cuando aprenda un poco más la incursión os traeré la guía, de momento aún me faltan cositas por aprender, pero espero que esto os sirva de ayuda a aquellos que os habéis aventurado en la incursión. Como siempre, espero que os haya gustado y naco, naco.